Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Quién es él? La pequeña niña miró a su ex marido y sonrió fríamente. El que me dijo que me casara contigo. Encuentra a esa persona. Ella respondió y salió del restaurante y nunca más se dio la vuelta. Juan Viva y yo no dijimos nada en un taxi hasta que llegamos al condominio. Fue tan incómodo que tuve que romper el silencio. Juan, deberíamos hablar. La pequeña niña me miró y explotó. Pensé que habíamos acordado que no intentarías ayudarle. No intenté ayudarlo. Solo quería que aclararas tu situación. Simplemente le tengo lástima. ¿Y yo? ¿A quién amas más entre Eak, tu jefe y yo, tu amiga? Juan Viva hizo una breve pausa. Suspiré cuando me di cuenta de que no podía calmarla. Sabía que esta vez me había equivocado al engañarla para que fuera a cenar conmigo y llevarla con su exmarido, pero ella estaba hirviendo, exagerada. No tiene nada que ver con a quien amo más. Intenté encontrar una solución para los dos. No es de tu incumbencia. Me quedé atónita al oír eso. Asentí lentamente. Ahora lo entiendo. Respondí brevemente y pasé junto a ella para subir las escaleras. Ella me agarró la muñeca para detenerme. No tienes derecho a enfadarte conmigo. No estoy molesta, pero quiero ir al baño. Mi breve respuesta hizo que ella apretara aún más mi brazo. ¿No estás molesta? ¿Por qué entonces estamos peleando por otras personas? La pequeña niña se mordió el labio y se quedó ahí, enojada. Ella no sabía qué hacer. Debería estar enojada. Tenía muchas ganas de salir y divertirme contigo, pero me apuñalaste por la espalda. Lo lamento. Respondí brevemente porque todavía estaba molesta cuando ella dijo que no era asunto mío. No volveré a interferir en tu vida personal. Plank, no seas sarcástica. Nos miramos como si estuviéramos en guerra, pero Juan Viva finalmente se rindió. La pequeña niña no quería que fuéramos demasiado lejos. Ella corrió hacia mí y me abrazó, enterrando su rostro en mi cuello como si quisiera absorber todas mis malas emociones. Ya no quiero hacer esto. Me alejé de ella y me senté en el sofá más cercano. Había estado pensando en esto. Sentí que tenía que escuchar a Eak, pero también lo apuñalé por la espalda por tu culpa. Nuestra situación parece ser de amigos, pero somos. Hice contacto visual con ella. Soy tu aventura. No, no lo eres. La aventura es que alguien sale en secreto con la pareja de otras personas. ¿Qué me hace diferente? Dije dolorosamente. Tú y Eak todavía no han terminado, pero ya sabes que entre Eak y yo no hay nada. Rompí con él, pero para él no está claro. Me puse de pie. Quería que lo vieras solo porque quiero que ambos lo aclaren. Fijar una fecha para el divorcio o seguir adelante para formar una familia o lo que sea, pero siempre termina en una pelea. Eak no acepta la verdad y aquí vamos de nuevo. El mismo bucle. Juan Viva se lanzó hacia mí y presionó sus labios contra los míos. Mis ojos estaban muy abiertos porque nunca hicimos algo como esto. No era lo que hacían las amigas, pero los labios de Juan Viva eran demasiado seductores. Intenté rechazarla, pero su suave beso, que se deslizó dentro de mi boca, me hizo seguir su ritmo. La pequeña niña se desabrochó la camisa y me dirigió al mismo tiempo. Dame tu mano. Juan Viva agarró mi mano y la metió debajo de su suave piel contra mis dedos, pero rápidamente la retiré. No, Juan, no podemos hacer esto. Agarré la delantera de su camisa y la cerré fuerte. Por supuesto, quería ver qué había debajo. Quería enterrar mi cara en tu cuerpo. Podemos hacerlo, solo que hay que dejarlo pasar. ¿Dejarlo pasar? No, Juan.
Ambas sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Me froté la cara con las dos manos y hice un sonido. No podremos retroceder si seguimos con esto. Si no podemos volver atrás, seguiremos adelante. La pequeña niña trató de quitar mis manos de su camisa y me miró a los ojos. Desde que te volví a ver, esta vez nunca pensé en volver. Juan Viva empujó mi cuerpo hasta que me desplomé en el sofá. No, pensé que simplemente me había acostado en el sofá, esperando a que ella hiciera algo. Yo era patética. Dije una cosa, pero mi cuerpo mostró algo diferente. Juan, la pequeña niña se inclinó hacia mí. Su labio húmedo tocó suavemente mi cara y se movió lentamente hacia mi oreja. Fue mi parte más sensible. Dejé escapar un sonido bajo. Podía oler el olor a talco para beber de ella. No podía controlar mis manos. Se movían incontrolablemente por todo su cuerpo. Pero luego me detuve y retiré mis manos. No, no puedo hacerlo. No quiero ser tu aventura. Entonces quédate quieta. Yo lo haré. Juan, no, no seas egoísta. Ya sabes a lo que me refiero. Yo no. ¿Recuerdas tu promesa? Que la pequeña niña empujó mis hombros hacia abajo con sus manos y me obligó a mirarla a sus hermosos ojos castaño claro. Esos ojos siempre ganaron. Me dijiste que si me volvía doctora, podía pedirte cualquier cosa. ¿Por qué dices eso ahora? Ahora sé lo que quiero. Juan Viva se quitó la camisa y se desabrochó el sostén con una mano detrás de la espalda. Parecían como si me estuvieran desafiando a sentirlos. Mi conciencia estaba a punto de desvanecerse. Solo podía escuchar a un demonio susurrando a mis oídos. Adelante, cómela. Sabía lo que quería decir, pero aún así tuve que pedir escucharla con mis propios oídos. ¿Qué quieres? La pequeña niña agarró mis manos para que sintiera y se inclinó para susurrarme. Te deseo a ti. Su suave cuerpo se recostó contra el mío. No pude negarme más. Mis manos sintieron su suave. Empecé a dejar de lado mi pensamiento. Eso era cierto. Ya éramos más que amigas. Intentar pensar en la moral ya era demasiado tarde. Pero por otro lado, todavía estaba en contra de lo que estaba haciendo. Mientras nuestros cuerpos se tocaban, yo tenía la palabra aventura en mi cabeza todo el tiempo. Ya era hora de parar, pero ellos estaban separados. Yo no había hecho nada malo. No pude controlarme. Su olor era tan seductor. Juan Viva y yo estábamos haciendo sonidos hasta que la pequeña intentó quitarme. Entonces volví a estar consciente. Rápidamente salté lejos de ella. No, estábamos casi a la mitad del camino, pero decidí detenerme y agarré mi camisa con fuerza como para demostrar que no estaba de acuerdo con eso. Juan Viva me miró con confusión y rabia. ¿Qué es todo esto? No puedo hacerlo. No está bien. Somos amigas. ¿Amigas? Juan Viva se rió con sarcasmo. No somos amigas desde que nos besamos hace un tiempo. Ella era demasiado directa. La miré con torpeza. Nunca hablamos de ello abiertamente de esta manera. Creí que si nunca hablábamos de ello, era como si no hubiera pasado. Ahora que lo dijo en voz alta, se estaba volviendo realidad. No podíamos ignorarlo más. Creo que deberíamos parar ahora. ¿Parar? Juan Viva casi me gritó. No podemos parar ahora. Ya estamos demasiado lejos. Nos abrazamos y nos besamos todos los días. Solo necesitamos ir un poco más lejos. Juan, me sorprendió lo que dijo. Su cara se puso roja como si estuviera a punto de llorar, pero también estaba muy enojada. Ella también debía sentirse avergonzada porque la rechacé. ¿Por qué tengo que sentir más que tú? ¿Por qué tengo que ser la más directa? ¿Es porque nunca admitiste que yo también te gusto? ¿Que también me amas? Tu acción demostró que me querías tanto, pero
Sigues solo rechazándome. Ahora estoy cansada. Guan Viva tembló, sus lágrimas rodaron por su rostro. Aparté la mirada de ella. Admito que es verdad, pero todavía podré detenerme. Tenemos que parar. Agarré mi propio corazón doloroso. No es fácil estar enamorada de otra mujer. Además, eres mi única amiga y no puedo permitirme perderte ahora. Tengo miedo.